a todos los que están aquí presentes en esta nueva sesión del seminario de becarios. En esta ocasión tenemos pues el gusto de contar con Manuel Valespino, que es estudiante del CCM, que nos va a hablar acerca de problemas tipo móvil. Adelante, Manuel. Gracias, pues, bueno, la idea de la plática es dar una introducción muy vaga, en realidad ni siquiera, bueno, voy a tratar de evitar todo el formalismo posible y voy a tratar de motivar el problema móvil y si me da tiempo una herramienta que son las teorías de deformaciones y que nos ayudan a estudiar los problemas móvil de forma local, que es una forma de atacar estos problemas móviles. Entonces, bueno, la idea, el problema con el que voy a empezar es el siguiente. Sí se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, todo bien. Entonces, el problema con el que voy a empezar es, voy a tener una clase de objetos y estos pueden pensar los objetos que a ustedes mejor les parezcan y que les guste o interese clasificar. Por ejemplo, uno que es muy común son las superficies de Riemann, compactas y de género fijo. Otros objetos que en realidad este es muy conocido, que son las superficies topológicas compactas. También hay un problema de clasificación ahí, que es el teorema de clasificación de superficies tal cual, ¿no? Y bueno, hay uno que voy a usar como ejemplo, son círculos en el plano. Normalmente hay un ejemplo que siempre está por ahí en el aire, que es el espacio de triángulos, pero yo voy a usar un espacio de círculos. Y también, si les interesa, pueden clasificar puntos en el plano, por ejemplo. Entonces, este es mi problema a clasificar. Son cualquier objeto que ustedes quieran, y a esto le tenemos que agregar una relación de equivalencia, que es la que me va a decir cuando dos objetos son iguales. Entonces, una relación de equivalencia. Entonces, algunas veces podrá ser la igualdad, otras veces podrá ser isomorfismo, dependiendo de la categoría en la que esté, o podría ser hasta, ¿cómo se llama?, equivalencia homotópica, o bueno, cualquier relación de equivalencia que a ustedes les interese, esta también puede entrar, ¿no? Entonces, la pregunta con la que empezamos es, ¿existe algún espacio M tal que clasifique los puntos de las clases de equivalencia? Entonces, tenemos el conjunto de objetos, lo partimos por nuestra relación de equivalencia y nos preguntamos si existe algún conjunto que al menos, un espacio que al menos como conjunto tenga esas clases de equivalencia, ¿no? Y a este le pedimos espacio que sea adecuado, que tenga alguna topología. Lo que nos va a decir esto es que si tengo un objeto y lo hago variar tantito, entonces eso quiere decir que el punto está suficientemente cerca de el punto con el que empecé en este espacio. Entonces, esta es una primera idea que es como la más clásica, la idea clásica, pero es una idea un poco mala, la verdad, porque uno cuando estudia categorías, lo que le interesa no solo son los objetos, también nos preocupa cómo se relacionan estos objetos. Es decir, que nos preocupa cómo son los morfismos que salen de este objeto o que entran a este objeto. Entonces, para hablar un poquito de funciones a este candidato M, en realidad voy a motivarlo de la siguiente forma. Entonces, voy a empezar con una función, un morfismo. Entonces, cuando diga morfismo, ustedes piensen si quieren en funciones continuas o si están en una categoría diferenciable que sea diferenciable, o lo que la categoría en la que estén, eso va a ser su morfismo. Entonces, el dibujo es el siguiente. Aquí tengo mi objeto X, bueno, lo voy a hacer más abajo. Tengo mi objeto X, tengo mi función F a mi objeto que me está clasificando las clases de equivalencia. Entonces, si me fijo en un punto y me fijo en su imagen, lo que esto está diciendo es que f de x tiene que ser el representante de un a de x, donde a de x es un elemento de mi familia que estoy clasificando. Entonces, lo que uno piensa es que arriba de este punto x, en realidad está este objeto ahí bailando, ¿no? Entonces, el hecho de que este sea un morfismo, si lo piensan que sea una función continua, lo que nos va a hacer es, nos va a construir un espacio topológico y una función continua que le voy a poner x tilde. Entonces, x tilde lo que va a hacer es tal cual la unión de todas estas clases de representantes de clases. Entonces, va a ser x cruz este representante, donde x
está en el espacio X y voy a pedir que f de x es igual a la clase de a de x. Entonces, de aquí hay una proyección muy natural al espacio X, que es a cada X y a cada Y en a de X, nada más me quedo con el punto de la primera coordenada. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que las fibras de este morfismo de aquí, pi, lo que nos está parametrizando son las imágenes o representantes de la imagen de la función f, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo arriba de cada punto, le estoy viendo la fibra, que es un objeto que estoy haciendo, y el hecho es un objeto de los que quiero clasificar. Y el hecho de que esta función sea continua quiere decir que si me fijo en un x1 cerca de esto tiene que ser muy cercano el f de x1 del f de x, y eso lo que quiere decir es que tiene que haber una noción de cercanía entre este representante de, ¿cómo se llama? De AX1 del otro representante de acá. Entonces, eso lo que nos quiere decir aquí es que si me fijo en la fibra de, este sería A de X1, no puede cambiar mucho por una noción de continuidad la fibra de A de X a A de X1. Entonces, esta es la idea de, ¿cómo se llama? De la continuidad y de lo que estoy pensando. Entonces, esto nos va a dar una definición que va a ser una definición nada más a modo de ¿cómo se llama? De motivación. La verdad es que parte del problema Moduli es saber definir una familia, entonces es lo que voy a al menos tratar de darle intuición. Entonces, las familias parametrizadas por un espacio X van a ser pares de objeto y morfismo, donde este es un morfismo de X tilde a X. Lo que le voy a pedir es que las fibras de cada uno de los elementos sea un elemento de la familia. Entonces le voy a pedir que ese es un morfismo. Si quieren, piensen lo que es una función continua. Y voy a pedir que las fibras, que las fibras de cada X sean un elemento de la familia. Entonces, esta es como una idea muy vaga de qué es una familia, pero lo que estoy pensando es que si me fijo en las fibras que voy a denotar de esta forma, entonces la preimagen de un punto lo voy a denotar como el x tilde sub x chiquito. Entonces, esta va a ser una familia de objetos parametrizado por x. Entonces, esta es la idea de familia. Entonces, lo que nosotros estamos pensando en el fondo es que esto nos va a asignar una función que va a ir de x a nuestro espacio candidato, el M que clasifica las clases de equivalencia. ¿Y cuál sería esta función? A cada punto me voy a fijar en la clase de su fibra. ¿Sí? Entonces, si esta función o este morfismo ya era continuo, entonces esto debería ser continuo, esta función de aquí. Entonces, esta es la idea de cómo definir morfismos de un espacio X a un espacio que es el que queremos que clasifique las clases de equivalencia de los objetos módulo nuestra relación de equivalencia. Entonces, bueno, esta es una idea muy vaga de lo que es familia, pero es bastante buena, creo. Y bueno, la idea es que el problema aquí es que si nos fijamos en f de x, nosotros estamos diciendo, fíjate en un a de x, pero podría haber algún otro a de x prima que también en clases de equivalencia sea la misma clase, pero que no necesariamente sea el mismo objeto. Entonces eso lo que nos estaría construyendo es un x1 gorrito. Entonces aquí le voy a poner x1 y x2. Y aquí tendrá que haber un morfismo pi1 y un morfismo pi2 a mi espacio base x. Entonces yo necesito que estas dos familias me definan la misma función o que estén definidas por la misma función f de x a m. Entonces, esto para garantizarlo, lo que voy a pedir es que exista un isomorfismo entre los espacios grandes y tal que las fibras de cada x van a ser isomorfas o van a estar relacionadas en realidad bajo nuestra relación de equivalencia. Voy a pedir que estén relacionadas bajo el morfismo h restringido a la fibra. Entonces sería la fibra de pi1 y la fibra de pi2 de un punto x. Voy a pedir que estos, que ya son elementos en los objetos que quiero clasificar, que estén relacionados bajo este morfismo que estoy definiendo aquí entre los objetos.
Y con eso, si se dan cuenta, ya garantizaría que no importa la familia con la que está empezando, el morfismo como lo estoy definiendo en la parte de aquí, este morfismo de aquí, ya está bien definido porque no depende de la clase de equivalencia, que es lo que nos está diciendo aquí, que cualesquiera dos fibras, sin importar la familia que esté tomando, me van a dar la misma imagen. Entonces, eso lo que me va a decir es que sí define la misma función. Bueno, ahorita voy a dar nada más estas ideas muy generales y ya voy a empezar con unos ejemplos. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de trabajar con familias y no con solo los objetos, las clases de equivalencia de los objetos? Es que ganamos muchas propiedades funtoriales. Por ejemplo, si empezamos con un morfismo de X a Y, bueno, una anotación que se me estaba pasando, perdón. Lo que voy a denotar es como M de X van a ser familias parametrizadas por X. Van a ser familias parametrizadas por X módulo de esta relación de equivalencia que es la que estoy definiendo acá. Entonces, la ventaja de trabajar ahora sí con clases de equivalencia de familias es la siguiente. Si empiezo con un morfismo de X a Y, esto me va a asignar un morfismo de regreso de las familias, de las clases de equivalencia de familias parametrizadas por Y a las clases de equivalencia de familias parametrizadas por X. ¿Y cuál es la idea de esto? Si tengo aquí el morfismo de X a Y, F, me tomo una familia parametrizada por Y, le puedo tomar el pullback de esto, y entonces tengo este diagrama conmutativo, y aquí voy a tener, si este era pi, este va a ser F estrellita de pi, entonces voy a tener mi par pi, bueno, es al revés. Perdón, va a ser y, pi, le voy a asignar al pullback de la familia bajo la función f. Entonces esto me va a asignar una familia ahora parametrizada por x y va a tener todas las propiedades buenas de funtor. Eso quiere decir que si empiezo con la identidad en y, tomo la estrellita de esto va a ser la identidad, pero ahora en la clase de equivalencia de familias parametrizadas por y también si empiezo con una composición f con g, cuando tenga sentido esto, nada más que aquí como me está volteando, aquí va de x a y, aquí me lo está volteando de y a x, entonces esto lo que me dice es que va a ser contravariante, entonces me va a cambiar la composición, pero se va a cumplir esto. Y esa última propiedad no es tan difícil de ver si lo piensan. Partimos de X a Y y después a Z. Aquí tenemos F y G. Y aquí tenemos una familia parametrizada por Z. Cuando tomamos el pullback bajo G va a ser G estrellita de Z y después tomamos el pullback bajo F y sería F estrellita de G estrellita de Z. Y si se acuerdan, tomar el pullback y después tomar otro pullback es el pullback del diagrama grande, que este es de la composición F con G. Eso lo que me está diciendo es que F con G, cuando tomamos el pullback de la familia Z, en realidad sería el que ya tenemos aquí, que sería F estrellita seguido de G estrellita de Z. Entonces, bueno, esto lo que nos dice es que es funtor y vamos a tener una buena asignación de una clase de aquí, pueden pensar espacios topológicos a clases de equivalencia, que son conjuntos. Entonces, bueno, ya para empezar con estos ejemplos, nada más quiero hacer bueno, voy a definir qué es un problema móduli o qué es una solución. Entonces, el problema móduli es, es una tripleta, por así decirlo, es una tripleta de funtor, una clase de objetos, ¿ah? Y una relación de equivalencia. ¿Qué es lo que tenemos? Necesitamos un funtor que nos asigna a cada espacio las familias parametrizadas por él, que sean familias de elementos en esta clase A y que tengamos nuestra relación de equivalencia, que es esta de aquí. Entonces, una solución, que también se dice que es un módulo fino, es un objeto M. Entonces,
lo que dice es que es un objeto que representa ese punto, entonces lo voy a poner tal cual en el lenguaje de categorías. Lo que está diciendo es que pensar en familias parametrizadas por X tiene que ser lo mismo como conjunto a pensar en las funciones o en los morfismos de X a M, que era lo que ya teníamos desde antes. Lo que teníamos aquí era, si empezábamos con una familia, lo que nos fijábamos era en esta función de aquí, que a cada punto me fijo en la clase de equivalencia de su fibra, y si tengo una cosa, ¿no? Si tengo una función de estas, debería existir una familia que me parametrice esa función. Entonces, esa es la idea del problema móduli, que, bueno, una solución que es el móduli fino, es un objeto que cumple esa propiedad. Entonces, nada más como observación, es que, bueno, dos observaciones. La primera es que eso tiene que valer para cualquier objeto. Entonces, en particular para M, si le aplico las familias parametrizadas por M, eso tiene que ser como conjunto lo mismo que todas las funciones de M en M. En particular, aquí hay una función que es la identidad y tiene que venir asociada a una familia muy especial. Entonces, el hecho de que esta asignación sea buena en el sentido de categorías, lo que dice esencialmente es que una familia parametrizada por X va a ser lo mismo que una función de X a M, es lo que está diciendo, y más aún, que sea buena en el sentido de categoría, porque es natural, lo que quiere decir es que si me fijo en mi familia que estoy definiendo aquí, esta de aquí, lo que tiene que cumplirse es que al tomar el pullback, regresa a la familia con la que está empezando. Entonces, esta es una propiedad muy importante. Lo que nos dice es que familias parametrizadas por X es lo mismo que funciones continuas, y más aún, la familia que le corresponde a una función continua es el pullback de esta familia de aquí. A esta familia se le llama familia universal. Entonces, esta de aquí es la familia universal. Y bueno, lo que eso nos dice es que dada una familia existe un único morfismo de X a M, y dada un morfismo existe una única clase de equivalencia de la familia que es el pullback. Y bueno, la segunda observación, que es la importante, es que si se fijan, por un lado, se pueden fijar en las clases de equivalencia de la familia de un espacio de un punto. Entonces, ¿qué es una familia parametrizada por un punto? Por definición, es una función o un morfismo de un espacio el espacio de un punto, que cumple la propiedad de que la preimagen de cada punto, la fibra, tiene que ser un elemento de A. Pero si se dan cuenta, la preimagen de esto ya es todo el espacio, ¿no? Entonces, lo que eso nos está diciendo es que familias parametrizadas por un punto es lo mismo que objetos en A, y clases de equivalencia de familias es lo mismo que clases de equivalencia en A. Entonces, lo que se está diciendo es que estas familias parametrizadas por el punto y clases de equivalencia de familias tienen que ser lo mismo que las clases de objetos partidos por nuestra relación de equivalencia. Y esto es porque la relación de equivalencia entre familias es lo mismo que la relación de equivalencia en A para familias parametrizadas por un punto. Entonces, ese es por un lado. Y si nosotros pedimos que esto además sea lo mismo que las funciones del espacio de un punto al espacio M, que es el candidato a clasificar las clases de equivalencia, si se dan cuenta, este último siempre va a ser isomorfo como conjunto, que está en división con los puntos de M. La idea es esta: una función que parte de un espacio de un punto a M está totalmente, depende solo de su imagen. Y si tomo un punto M aquí, hay una única función que manda ese punto M. Entonces, lo que estaríamos teniendo es que si definimos la solución al problema móduli como esto de aquí, que en cada objeto X se cumpla este isomorfismo, entonces eso en automático nos está diciendo que este M tiene que clasificar las clases de equivalencia de los objetos que queremos buscar. Entonces, esta es la idea buena, esta es la idea buena.
por dos cosas. Una, ya clasificamos los objetos, que era lo que queríamos al principio, y dos, ya sabemos cómo definir un morfismo X a un espacio M. Lo único que tenemos que hacer aquí, nos dice esto, es definir una familia. Entonces, una familia es lo mismo que una función. Y eso es mucho más fácil. Si lo piensan, tómense cualquier objeto que quieran clasificar, pártanlo por una relación de equivalencia. No es fácil decir cuándo una función continua, una función de un espacio a este espacio de clases de equivalencia va a ser continua, porque lo que le estamos asignando son clases de equivalencia de cosas, ¿no? Entonces no podemos decir cuándo varía una de la otra o qué tan cerca está una superficie de otra. Entonces la definición buena es a través de familias y eso es más común, ¿no? Cuando se fijan en masas vectoriales, lo que están haciendo son familias de espacios vectoriales. Si se fijan en cubrientes, están haciendo familias de puntos, ¿no? Entonces eso es bastante más fácil definir como un morfismo de un espacio adecuado a X que definir el morfismo de X a las clases de equivalencia. Entonces, bueno, voy a dar ahora sí varias ideas, varios ejemplos de esto para que no se pierda mucho. Entonces, el primer ejemplo que voy a empezar son con el espacio de círculos. Voy a definir mi espacio A como círculos de radio R. De radio R mayor o igual a 0 en el plano. Entonces, mi relación de equivalencia va a ser por isometría. Entonces, aquí ya es muy fácil ver quién es el candidato a las clases de equivalencia, porque dos círculos son isométricos, sí, solo sí tienen el mismo radio, entonces no hay mucho ahí que pensar cuál sería el buen candidato. Entonces, el candidato serían pues, los radios positivos. Eso quiere decir que nuestro candidato M debería ser los reales, unión el cero, si permito que también valga el círculo de radio cero. Si no, se lo puedo quitar y ya nada más debería poner aquí una desigualdad estricta. Y ahora dijimos que es lo mismo pensar en este isomorfismo que tenía aquí, pensar en este isomorfismo de aquí en cada objeto, que pensar en una familia universal. Entonces, esto lo que se hace normalmente es tratar de definir quién es una familia universal. Entonces, vamos a tratar de entender qué es una familia universal de círculos en los reales positivos, unión el cero. Entonces, lo que estamos teniendo aquí, en cada R positivo, tiene que haber un plano y tiene que haber un radio R. Si me fijo en un radio más pequeño, R', tiene que estar arriba un plano y un círculo de radio más chiquito. Y ya cuando me fijo en el punto, en el cero, tiene que haber un círculo de radio cero. Eso lo que quiere decir es que aquí tengo mi punto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestro buen candidato a familia universal, ¿no? Entonces voy a definirlo nada más. Voy a poner M tilde. Va a ser un subconjunto de R3 que va a cumplir lo siguiente. Lo que yo quiero es que arriba de cada punto haya un círculo de radio R. Entonces lo que estoy definiendo es un cono. Va a ser los X, Y y Z, tal que Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces lo que estoy haciendo es que si me fijo en la proyección de R3 en R, que sea la última coordenada, X, Y, Z, tomando a Z, entonces me puedo fijar en la restricción de esta función phi a R, aquí es R, a R más 1, 0, aquí sí está todo R, y si me doy cuenta, la fibra de cada Z en realidad es un círculo de radio Z. Entonces es lo que estoy diciendo aquí, si me fijo en un radio R, lo que tengo que ver arriba de ese punto es un círculo con ese radio. Entonces esta es la familia que me está cumpliendo eso y es continua y se porta muy bonito. Entonces vamos a ver cómo funciona esta idea de pasar de familias a funciones y al revés. Entonces voy a empezar con otra familia, pero ahora sobre los reales. Entonces voy a empezar con X tilde, una familia F, a los reales y que va a ser ahora ya no solo el cono, medio cono, sino todo el cono. Entonces recordemos que la ecuación del cono son los puntos en X, los puntos X, Y, Z, tal que Z al cuadrado es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces esto estamos viendo dentro de R3 y estoy teniendo la misma proyección. Perdón, aquí sería sí. Entonces estoy teniendo la misma proyección que hay X, Y, Z
lo mando a Z. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si me fijo en la preimagen de un Z, es el conjunto de todos los X, Y, Z, aquí voy a poner mejor Z0, tal que Z es igual a Z0, que la última coordenada es igual, y voy a pedir que aparte Z0 al cuadrado es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, si tomo raíz cuadrada aquí, de ambos lados, tendrá que el valor absoluto de Z0 es igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Eso lo que nos está diciendo es que la preimagen de un Z0 ahora va a ser un círculo de radio el valor absoluto de Z. Ya no va a ser de radio Z, ya que Z puede ser negativo, pero lo que vamos a tener es ¿cómo se llama? Un círculo de radio valor absoluto de Z. Entonces el dibujo es más o menos así. Tenemos nuestro cono aquí. Y tenemos nuestra proyección. Aquí tenemos el eje Z. Lo estoy cambiando un poquito. Entonces este sería el eje X y aquí sería el eje Y. Nada más lo estoy acostando para que se vea la proyección. Y aquí tenemos nuestros reales. Entonces arriba de cada punto Z0 hay un círculo de radio valor absoluto de Z0. Entonces hay una simetría aquí. Z1 tiene aquí un círculo de radio valor absoluto de Z0. La pregunta es, ¿qué función me está determinando esto? Entonces lo que nos decía esto es que tiene que haber una función f a los reales positivos unión el cero. Y la pregunta es qué función nos está definiendo. Como lo definíamos originalmente es, fíjate en un punto, fíjate en su fibra y fíjate en la clase de equivalencia. La clase de equivalencia está determinada por el radio. Entonces el radio es este de aquí, el valor absoluto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos que la función f de z es igual al valor absoluto de z, y esta va a ser que conmute el siguiente diagrama. Entonces, tengo mi x tilde, que es mi cono completo, tengo mi función, voy a poner f gorrito, a esta familia que definí antes, que era el medio cono, a los reales positivos unión en cero. Aquí tengo los reales, la función f, que es el valor absoluto, y la proyección. Entonces, este va a conmutar. Lo que está haciendo esta función de arriba es x, y, z, lo mando a x, y, valor absoluto de z. Entonces, esta familia, si nos damos cuenta, está definiendo la función valor absoluto. Y pues no sé, podemos ver que en realidad también se va a cumplir que todas las familias parametrizadas por R van a ser todas las funciones continuas de R a los reales positivos unión en cero. Entonces eso lo que nos dice es que es un buen candidato este. Y para ver esto para ver esta desigualdad partimos de una familia en general. Partimos de cualquier familia parametrizada por los reales. Aquí tenemos esto. Lo que nos está diciendo es que arriba de cada punto, que le sigo poniendo Z, tiene que haber un plano, ya que son círculos en un plano, un círculo de radio de algún radio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cada punto de aquí tiene plano y círculo. Entonces, este X tilde lo podemos encajar en R3, tal que esto sea conmute con la proyección en la tercera coordenada. Lo que estamos haciendo es, fíjate, esta que es el plano R2 con XY, y el otro eje multiplícalo por Z, que es el R de acá. Entonces, ese nos va a dar un encaje de Z tilde en R3. Entonces, si nosotros pedimos que los centros de los círculos coincidan con el eje Z, lo que estamos teniendo es que X tilde es una superficie de revolución. Porque tenemos que el eje Z, que va a funcionar como un eje de revolución, va a tener alrededor de cada Z un círculo de algún radio. Entonces, esto lo que está teniendo es que lo podemos pensar como una superficie de revolución aquí alrededor del eje Z. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y para preservar la orientación. Y tiene que haber esta simetría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros intersectamos, por ejemplo, esta superficie de revolución con el plano XZ? Entonces, esto lo voy a poner de otro color. A ver, entonces cuando intersectamos ahora con el plano XZ, lo que nos van a quedar son dos curvas, o bueno, se pueden intersectar si pasan por el cero, ¿no?
pero al menos van a quedar como de dos lados, uno por la parte de arriba de los X positivos y otro por la parte de abajo. Y lo que nosotros hacemos es quitar la parte de abajo y solo nos quedamos con la parte de arriba y esa pensamos como la gráfica. Entonces a cada Z nos fijamos el punto que cumple esa propiedad, que están los X positivos y que esté en el plano XZ. Ese es el que le voy a llamar f de X. Entonces, ese va a ser el candidato bueno para definir mi función continua de R a los reales positivos unión en cero. Entonces, es más o menos, bueno, con este ejemplo quiero que nada más entiendan cuál es la idea de familia. Familia es lo mismo que una función al módulo y lo que estás pensando es arriba de cada punto hay un objeto de los que quiero clasificar. Entonces, esta es como la idea de familia. Entonces, familia sobre los reales son superficies de revolución. Esa es una idea bastante bonita. Y pues ya quedaría pendiente ver si esta igualdad de aquí también se vale para cualquier espacio X. Entonces, ahí, como les digo, parte del problema de definir un problema móvil es definir qué es una familia. Entonces, solo falta definir en realidad bien qué es una familia, que debería ser algo así como una familia parametrizada por X, debería ser algo metido en un espacio Y cruz R2, donde X está en Y y la proyección es en la primera entrada. ¿Y esto por qué? Porque pedimos dos condiciones, una que sean círculos y aparte que haya como un encaje en el plano. Entonces, esto nos da un encaje natural en el plano, lo mismo que nos pasaba en R3 con R, porque la fibra de cada punto ya es un plano y solo hay que pedirle que sea un círculo en ese plano. Pero bueno, esa es como la idea de cómo definir familia y cómo son las familias en este problema móvil. Y entonces, bueno, ese es un problema, un primer ejemplo, solo como para que quede un poquito más claro de qué es una familia y qué es un morfismo al módulo. Y hay otro ejemplo que es bastante más conocido. Si nos fijamos en líneas por el origen, en Rn más 1, el candidato es bastante obvio si quiero que la relación de equivalencia sea la igualdad. Entonces, ¿qué espacio parametriza líneas por el origen? En Rn más 1, pues el espacio módulo y candidato debería ser el proyectivo de dimensión R sobre los reales. Entonces, ese es un buen candidato porque ya sabemos que las clases de equivalencia sí corresponden a los puntos. El problema es que hay que definir una familia universal. Entonces, la familia universal en este espacio es una familia que se llama hasta autológico o, bueno, o familia universal. Entonces, para eso lo voy a definir de la siguiente forma. M tilde va a ser un subconjunto del proyectivo cruz Rn más 1 y aquí va a tener su proyección natural a Pn, entonces se va a restringir a la proyección al proyectivo, pero este M tiene que cumplir la siguiente cosa, tiene que ser parejas de rectas, que son los puntos en el proyectivo, y puntos en Rn más 1. Y bueno, también se le llama haz de incidencia porque en realidad se pide que el punto pertenezca a la recta. Entonces son estos puntos pares de recta con puntos, recta por el origen y punto en Rn más 1, tal que ese punto pase por esa recta. Entonces, si se fijan bien, la preimagen de esa recta, de una recta aquí en el proyectivo, son, le voy a poner recta L0, son parejas L0, porque le pido que sea la proyección que estén sobre esa recta L0, perdón. Entonces son pares de puntos L0, X, tal que X está en L. Entonces, si se dan cuenta, eso en realidad es todo L0, ¿no? Todo punto en la recta es de esa forma, y pues aquí hay como un isomorfismo que sería con la proyección en la segunda entrada. Entonces, esto lo que nos está diciendo es la idea con la que comenzábamos. Es el problema, es el espacio módulo y en cada punto aquí X tiene que haber un representante que sea la clase de una recta, ¿no? Que lo representa ese mismo punto. Entonces, esa sería como la idea de la familia universal. Y esta es la familia universal que nos está definiendo eso, ¿no? Arriba de cada recta, lo que están viendo es esa recta. Nada más que aquí ya es en un espacio un poquito más grande, entonces eso lo que está diciendo es que si varío los puntos en el proyectivo, la recta que estoy haciendo está variando, entonces si bajo un punto, perdón, si voy cambiando el punto, entonces va cambiando cómo cambia
Entonces, esta es la forma en la que puedo definir familias de rectas por Rn más 1. Y pues el chiste de eso es que este es un módulo fino. Entonces, nada más vuelvo a repetir, el problema es saber definir familias sobre un espacio X. Entonces, aquí en lugar de Pn pueden poner X y pueden poner un Y cruz Rn más 1 y aquí pueden poner un X tilde con una proyección donde este está dentro del Y. Entonces, más o menos esta sería la idea de familia. Son tal que arriba siempre va a haber una regla. Entonces, solo hay que tener cuidado en cómo se define familia, pero ese es más o menos la idea de estas familias universales, en este caso del proyectivo. Y bueno, no sé si aquí quede dudas de cómo estoy definiendo familia o cuál es la idea de familia. En el caso de círculos es una función que arriba de cada punto vea círculos en un plano, y en el caso de proyectivo, de rectas por el origen, lo que pido es un espacio que arriba y una función tal que las fibras sean rectas por el origen. Entonces, pues, no sé si bueno, ahí tienen algunas dudas hasta aquí de qué es lo que estoy entendiendo por un problema móvil y cómo se está atacando esto. Bueno, si no, avanzo. ¿Vale? O Yo sea, tengo una... básicamente... Bueno, la otra persona primero. Ah, no, si quieres. Es que yo tengo una duda entre los objetos. Ya ves que tienes este funtor M con chistoso y le asignas este objeto M normal. Eh, ahí se puede asignar diferentes. O sea, hay la posibilidad que dos te den el mismo. Dos familias tienen la misma función. Ajá. En principio, como lo definí, no. Pero el problema es que no siempre se va a cumplir esa propiedad. A ver, es esta definición buena que puse aquí. Lo que dije Ajá. es que tiene que existir un isomorfismo natural, en el sentido funtorial, entre familias parametrizadas por M perdón, aquí, familias parametrizadas por X y morfismos de X al espacio candidato. Entonces, si tienes dos familias que son equivalentes, que no son equivalentes, tienen que darte por la inyectividad funciones diferentes. Pero sí, ese es un problema muy grande que no siempre se va a poder encontrar este candidato que cumpla esto de aquí. Entonces, bueno, no sé si me voy a adelantar un poquito. La idea es que estoy definiendo una transformación natural de ese funtor de aquí al funtor contravariante con M. Y digo que es módulo y fino si este es un isomorfismo natural, pero hay una definición más débil, que es la de módulo y grueso, y no pide que este morfismo sea un isomorfismo natural. Lo único que se pide es que sea universal entre estos morfismos a funtores representables. Lo que quiere decir, bueno, lo voy a poner abajo, la definición de módulo y grueso, ya que ando en esto. Pero sí es un problema grande, porque los problemas módulo casi nunca tienen solución. Entonces, encontrar estos espacios es muy difícil y es el problema de encontrar una familia universal. Pero muchas veces lo que se hace es, en lugar de pedir que esta transformación natural a un contravariante sea un isomorfismo natural, lo que se pide es que sea universal entre transformaciones naturales a funtores representables. Eso lo que quiere decir es que si fijo otra transformación natural a otro punto representable, entonces tiene que existir un único, o sea que este de aquí se tiene que factorizar a través del que estoy dando. Entonces quiere decir que existe un único morfismo de aquí para acá. Sí, lo estoy factorizando por el candidato bueno. Y bueno, para los que ya vieron un poquito de categorías, por el lema de Yoneda, transformaciones naturales entre puntos representables, es lo mismo que los morfismos de M. Entonces, es lo mismo decir que dar un morfismo de familias, perdón, es lo mismo dar un morfismo que salga de M a, ¿cómo se llama? Sí, que salga de M a N a dar una transformación natural al punto representado. Entonces eso quizá nos salva un poquito la idea de cómo definir los morfismos, ahora es al revés, ¿no? Antes nos importaba cómo llegar al espacio M, aquí lo que nos importa es ahora cómo salir, y lo que nos está diciendo esto es que para salir, para definir una función continua de este espacio
a otro espacio n, basta con que des una función que sería como familias parametrizadas por n más o menos. Pero sí, más o menos esa es la idea, que no siempre voy a poder tener esta biyección. Esta no siempre va a ser biyección, y van a haber luego familias que no son equivalentes, pero que van a definir el mismo objeto. Bueno, sí, ¿no? Ya lo pongo aquí de una vez. Ahorita los ejemplos que puse sí van a ser módulos finos, pero hay un ejemplo que no es módulo fino, que es el espacio de triángulos. Entonces, lo que me voy a fijar son triángulos en R2. Entonces, hay ahí como una construcción el conjunto de clases de equivalencia, que es el candidato al módulo. Pero lo que a mí me importa ver es que, sin importar quién sea estas clases de equivalencia, este no va a ser un punto representable. ¿Y cuál es la idea de esto? Que, por ejemplo, el triángulo equilátero va a tener más simetrías que un triángulo cualquiera, por ejemplo. Entonces, puedo empezar con una familia de triángulos que me vaya variando de aquí para acá. Ahí, así mejor. Una familia sería como un prisma, ¿no? Entonces, nada más estaría teniendo aquí una proyección. Entonces, lo que estoy viendo arriba de cada punto sería un triangulito. Entonces, estoy viendo cómo se está deformando esta cosa, ¿no? Este triángulo se está haciendo de un triángulo equilátero, y ustedes lo pueden hacer hasta con la mano, ¿no? Lo pueden ir deformando, alargando un lado o no sé. El chiste es que están deformando el triángulo equilátero en un triángulo que no tiene tantas simetrías. Entonces, este truco lo pueden hacer como de regreso, y lo pegan para acá otra vez de regreso, y regresan al triángulo equilátero con el que empezaban. Ahora, ¿cuál es el chiste de, o bueno, no, en realidad hasta pueden dar el prisma con el mismo triángulo equilátero, que cada punto sea el mismo triángulo equilátero? Entonces esa sería como la familia trivial, ¿no? En cada punto la fibra esté viendo el mismo triángulo. Pero ahora ustedes pueden pegar este triángulo equilátero así como va y definir una familia sobre un círculo. Lo único que van a hacer es identificar esta cara con la cara de acá, así como va. Entonces esto lo que definiría sería como un tono, donde aquí tenemos como triángulos, ¿no? Y equiláteros, todo siempre el mismo triángulo equilátero. Entonces, esta es una familia de triángulos equiláteros, pero ahora sobre el toro. Entonces, este es trivial. Pero, ¿qué pasa si me fijo en un isomorfismo, en una simetría de este triángulo? Eso quiere decir que ahora lo que voy a hacer es pegar este, pero con una rotación de, no sé cuántos son, 360 grados entre 3, 120 grados, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, identificar este, pero ahora con el lado de acá, este con el lado de acá, y el último de aquí con el lado de acá. Entonces, este toro va a tener como una torsión. Entonces, bueno, eso no se lo dibujo porque soy muy malo dibujando, pero no sé si se alcance a dar cuenta que esto va a ser como un toro, pero donde el triángulo va a ir girando. Entonces, el triángulo va a ir girando hasta que le dé la vuelta y se pegue consigo mismo. Entonces, esta familia ya no va a ser trivial sobre el círculo. Y eso es porque va a tener una monodromía, que cuando le estoy dando vueltas por esta dirección, estoy cambiando y le estoy dando una torcedura. Entonces, eso lo que me dice es que esta familia no la puedo trivializar, no puede existir ¿cómo se llama? Un isomorfismo entre este espacio de aquí y el triangulito equilátero cruz el círculo. Entonces, este no va a existir aquí, y en este caso sí va a existir. Este es el círculo cruz el triángulo equilátero, como lo definí. Entonces, estas familias no son equivalentes por el simple hecho de que hay como una monodromía aquí. Pero si se dan cuenta, en familias, en función que va al módulo de triángulos, sí va a ser la misma función, y va a ser la función constante en el triángulo equilátero que estoy tomando. Entonces, ese es el problema, de que el espacio de triángulos no va a tener un módulo fino. Y justo es porque cuando me fijo en las familias parametrizadas por el círculo, no va a existir un isomorfismo natural al O del círculo al espacio candidato que no les describí. Pero esa es la idea. Dos familias diferentes, como decías, no van a dar van a dar a la misma función, pero no van a ser equivalentes. Entonces, sí, ese es un problema muy grande de los problemas módulos, que casi nunca los puedes encontrar finos, y a lo más que puedes aspirar es encontrar un módulo grueso que cumpla esta condición de universalidad. Pero bueno, sí queda claro más o menos. Entonces, sí, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, entonces ya tengo 3 espacios aquí
que me estudian, bueno, 3 ejemplos de cómo pensar familias. Entonces es espacio y un morfismo, y arriba de esto siempre tiene que haber un objeto que quiera clasificar. Y bueno, pensaba dar un poquito del estudio local, pero no me queda mucho tiempo, entonces, bueno, nada más voy a dar una definición rápida. Quería hablar de teoría de deformaciones, pero la verdad es que ya no me alcanza el tiempo. Pero bueno, voy a hablar de un sentido local. Hay dos formas de pensar el sentido local. Uno es pensar en vecindades del candidato a módulo, o el otro es pensar en tangentes en el módulo y espacios tangentes. Entonces, en el que me voy a enfocar ahorita por falta de tiempo es este. Nada más como observación, si ustedes quisieran estudiar esto de los espacios tangentes, eso es lo que se llama teoría de deformaciones. Entonces, el tangente a un módulo tiene que estar caracterizado por su propiedad universal, la cual puede o no existir, pero localmente casi siempre existe. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicar ahorita. Entonces, voy a suponer primero que tengo mi espacio módulo con mi familia universal, y supongo que existe. Me fijo en un punto aquí, y me fijo en algo que quiero que sea una vecindad, quiero caracterizar cómo son los abiertos de este módulo. Entonces quiero algo que va a ser mi abierto, que tenga el punto y que sea un subconjunto de M. Entonces, si nos damos cuenta, esta proyección la puedo restringir al abierto U, y me fijo en la imagen de U. A este le voy a llamar U gorrito, y este va a ser un subconjunto de acá. Entonces solo estoy tomando la imagen inversa bajo la predicción de U. Pero ¿qué propiedad cumple este morfismo de aquí? Entonces vamos a ver, si empiezo con una familia parametrizada por cualquier espacio de X, y aquí voy a poner un punto X0 ya que estoy haciendo el estudio local, lo que quiero decir con este X0 es que cuando me tomo la fibra del X0, estoy llegando a la clase de equivalencia del punto con el que estoy empezando aquí, que es el punto marcado, que es la vecindad en el que quiero estudiar, de la vecindad que quiero estudiar. Entonces, esto dijimos que si existiera el módulo fino, esto tiene que estar en correspondencia con un único f de x a m. Y el chiste de que la fibra del punto x0 sea igual a p, lo que está diciendo es que el f de x0 es igual a p. Entonces, es equivalente pedir esto de aquí, o si lo pueden pensar, esto sería como la clase de un objeto a de x. Lo que estaría pidiendo es que el a de x lo estoy viendo dentro de aquí como la preimagen de este punto x0, que es lo mismo que pedir que este diagrama sea conmutativo. El punto x0 lo meto en x y pido que este sea un diagrama curvo. Entonces, son dos formas de pensar lo mismo: una función al módulo como un diagrama pullback, donde aquí estoy con el espacio de un punto, o pedir esa condición que el f de x0 sea el punto en el que quiero estudiar. Y bueno, el chiste es que aquí teníamos nuestra familia universal M, y nos podemos fijar en la preimagen del abierto que quiere estudiar, esto le llamo B. Entonces, si se dan cuenta, este diagrama que tengo aquí se va a restringir a un diagrama pequeño, que sería de B tilde, que sería la preimagen de B bajo la proyección de X tilde. Aquí tengo mi proyección AB. Existe un único morfismo F a B, a U, perdón, y aquí tengo la que es como candidato a familia universal local, por así decirlo, y aquí tengo que este es un diagrama conmutativo, que es un diagrama pullback. Entonces, la definición es que una familia pi U gorrito, y voy a pedir un U0, es un abierto del módulo si se cumplen estas condiciones, que para cualquier familia que esté considerando, y que tengan en las fibras de U el punto en el que quiera estudiar, y la fibra del X el punto que quiera estudiar, el mismo punto, entonces tiene que existir una vecindad de X y que tenga el punto, ¿cómo se llama? X0, tal que, y existe una única función de P a U, donde esta es mi familia que quiero que sea universal localmente,
Esta sería la restricción de la familia con la que estoy empezando aquí. Y pido que exista una única función para que esto sea un diagrama Pullman. Entonces, ¿cuál es la importancia de este enfoque local? Que no es lo mismo pedir que exista una familia universal para todo el espacio, a que pedir que cada punto tenga una familia universal, es decir, que puedo parametrizar una familia por un espacio adecuado U, tal que la fibra de ese punto marcado sea la clase de equivalencia que quiero, y además que esa familia sí sea universal localmente en este sentido, que para cualquier familia que tome, localmente sí es universal, es decir, que existe un único morfismo de B a este abierto U. Entonces, ya nada más para terminar, el teorema, bueno, el ejemplo y teorema, es que si empiezo con una X superficie de Riemann compacta y me fijo familias parametrizadas bajo, le voy a poner aquí el parámetro T para no usar el mismo X, y un T0, tal que si me fijo en la fibra de T0, que es X, entonces tiene, perdón, no, existe una familia universal, entonces, localmente universal, por así decirlo. Entonces voy a poner aquí, existe esta familia U0, que cumple. Entonces, sería que cumple, y voy a poner esto de aquí, esta estrellita de acá, que cumple esto. Lo que está diciendo es que para cualquier otra familia, parametrizada por un parámetro, un espacio T, entonces existe un B abierto de T y existe una única función de B a U, tal que hace como tal el mismo diagrama de acá. Entonces, eh, siempre existe estas familias para superficies de Riemann compactas, y lo que está pasando aquí es que una superficie de Riemann no puede, bueno, es una superficie en particular topológica, no puede cambiar de género porque es una función continua y cambiar de género como que es discreto, pero lo que está cambiando es la estructura compleja que tiene adentro de cómo hacen cálculo complejo, análisis complejo adentro de la superficie de Riemann. Entonces, esa es la idea de familias de superficies de Riemann, cómo cambia la estructura compleja en estas familias. Y bueno, el chiste es que superficies de Riemann compactas siempre tienen familias localmente universales. Y estas familias se llaman familias de Kuranish. Son familias de Kuranish. Y esta es una aproximación para estudiar la existencia de un módulo de curvas o módulo de superficies de Riemann de género, ¿no? Y la importancia de estas familias, vuelvo a repetir, es que no pido que exista una familia universal, solo que localmente exista una familia universal. Y justo lo que demuestran es que el MG, que es el módulo de superficie de Riemann compactos de género G, no va a ser un módulo fino. Y es justamente la misma demostración que se tiene para el espacio de triángulos que hay de aquí. Aquí nada más en lugar de un triángulo eh, equilátero, tómense una superficie de Riemann que tenga más simetría de lo normal. Lo que se sabe es que en general, y para en general es así casi de probabilidad, tomen una superficie de Riemann compacta, cierren los ojos y tomen cualquiera, eso no va a tener más que de simetría solo la identidad, pero hay superficies de Riemann que sí admiten, ¿cómo se llama? Más simetrías. Por ejemplo, hay unas que admiten un cubriente 2 a 1 y eso les va a dar una involución. Entonces, si se fijan en una superficie aquí, y hay un morfismo que al plano complejo que es 2 a 1, entonces lo que está haciendo es que arriba de este hay 2 puntos, entonces es como si actuaran esta como por una involución, que 2 veces esta va a darles la identidad, y cuando hacen el cociente en realidad este es como la esfera, ¿no? Entonces este tipo de superficies que se llaman hiperelípticas tienen más simetrías de las que esperarían. Las superficies de Riemann no tienen casi nunca simetrías, son muy raras y casi nunca tienen. Entonces, si empiezan con una de estas, por ejemplo, que tiene más simetrías y aplican el mismo truco de aquí ¿cómo no? Del circulito, entonces eso lo que les va a decir es que existen dos familias que van a dar la misma función constante, pero que no van a ser equivalentes. Entonces, es la ventaja de hacer este estudio local, que sí se puede garantizar la existencia local de familias universales,
y con eso pueden construir el módulo. Entonces, esta familia universal la podemos pensar como un abierto del módulo. Entonces, eso si nos fijamos en los puntos del espacio base, sí, los puntos de este espacio base, este es el abierto del módulo. Entonces, esa es una forma de caracterizar abiertos del módulo y pues es bastante más fácil tratar esto con familias universales. Pero bueno, y yo creo que hasta aquí lo dejo porque ya no me da más tiempo. Muchas gracias, Manuel. La verdad que estuvo muy interesante la plática. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tenía algunas preguntas. Ahorita un poquito de lo último que comentaste. Pero, o sea, comentabas, por ejemplo, de estas superficies de Riemann, ¿no? O sea, bueno, lo que entendí es como que, por ejemplo, o sea, se puede dar como que la familia que te permita clasificar las estructuras complejas. No sé si, a lo mejor te entendí mal, ¿no? Pero bueno, o sea, como que me sonó como, por ejemplo, como no estudia como el espacio de Teichmüller asociado, que es precisamente, ¿no? O sea, como que captura estas estructuras simétricas y lo mete en un espacio topológico, ¿no? ¿Se puede recuperar esto en términos de esto del Mowgli o son approaches diferentes? Sí, es el mismo problema al final. El Teichmüller, el espacio de Teichmüller lo que está dando es coordenadas y lo único que tienes que hacer es actuar el mapping class loop para que te dé el módulo de superficie de Riemann. Pero es exactamente lo mismo que estamos buscando. El Teichmüller, no sé cuál es la notación, la verdad, pero lo voy a poner el Teichmüller de género G. Es el espacio que es con esta descomposición en pantalones, que es como el diámetro y la torcedura, ¿no? Entonces esto lo que te da es como un disco de dimensión 3×3, o creo, y lo que tienes que hacer es aquí hacer actuar el grupo modular de la superficie en este de aquí, y el cociente de este bajo la acción es justo el MG. Entonces, aquí existe una familia universal que es muy clara. El problema es que cuando tomas acciones bajo esta acción del grupo modular, ya no se respeta la familia. Entonces, es justo la misma construcción en realidad desde el enfoque de geometría algebraica. Se construye una familia universal bajo que cumpla ciertas cosas y ahora le haces actuar a un grupo y cuando le bajas al grupo ya le haces la acción del grupo ya no se va a respetar la familia. Pero es prácticamente el mismo problema. Aquí son superficies de Riemann compactas, pero también lo puedes versar como curvas algebraicas, proyectivas, proyectivas irreducibles y no sé qué tantos objetivos más. Al final es lo mismo pensar una curva de dimensión, bueno, un espacio de dimensión 1 complejo como una superficie y pensar que sea diferenciable en el sentido de curvas es lo mismo que pensar que se hace diferenciable, que es pensar como en estructuras complejas. Entonces sí, es el mismo problema, nada más son diferentes enfoques que se dan. Son tres enfoques en realidad, hasta lo que recuerdo. Uno es con el Teichmüller, otro es estudiando una cosa que se llama el esquema de Hilbert de puntos y otras son con familias de Kuranish. Ok. Entonces son exactamente lo mismo, nada más cada uno corresponde a diferente necesidad. Este es como más analítico y este es más categórico. Bueno, las dos son más categóricas algebraicas. Ok. Tenía otra pregunta. Pablo, o sea, en principio, déjame cómo la formulo. Okay. Y, por ejemplo, se puede dar una familia, a lo mejor por ejemplo, para una clase de objetos que no necesariamente sean como objetos geométricos. Bueno, no sé, yo estaba pensando, ¿no? No sé si se pueda, ¿no? Si esté muy desviado, pero, bueno, considerar grupos finitos. Y pues yo sé que, o sea, el isomorfismo, el conjunto de estas clases, pues es un conjunto, ¿no? Entonces, podría yo a lo mejor hacer una familia ahí que me permite clasificarlos. Yo creo que sí. El problema sigue siendo cómo defines familia, ¿no? Ajá. Pero sí, Okay. incluso creo que parte de esto, como la geometría algebraica es más álgebra que geometría, pensar en familias
no sé, pensar en cosas así es lo mismo que pensar en un morfismo de un anillo a otro. Entonces, pedir que esta función sea como buena o familiar es lo mismo que pedir que si estos son anillos, que esta sea una álgebra plana y que cumpla ciertas propiedades. Y justo la idea de la figura aquí, de cada punto, sería como hacer un tensor con una localización aquí del correspondiente al punto de este. Entonces, pues sí, sí puedes hacer familia de lo que tú quieras. El problema es dar una buena definición de familia, que es prácticamente una buena definición de familia con la que se pueda trabajar. O sea, digamos que es... Ajá. O sea, si es un concepto que se ha empujado, pues, digamos, a contextos ya no tanto geométricos. Pues, sí, siendo geometría, la geometría algebraica un poquito, pero pues no sé, no he visto si pueda hacer como una aproximación como más para grupos. Supongo que deberías tomarte una categoría que sea un grupoide para que los grupos de los endomorfismos sean automorfismos o algo así. No sé, creo que quizás hasta la misma geometría algebraica propone eso en los syntax, pero la verdad es que no conozco mucho de ese lenguaje. Pero sí, el chiste es que puedes definir familias siempre y cuando tengas una buena definición. Ok. Bueno, pues muchas gracias, De mi parte ya son todas las preguntas. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna. Bueno, pues si no, pues entonces te hablamos a agradecer, Manuel. Pues, gracias a ustedes y perdón que los hice sufrir con esto. No, sí estuvo bien, de hecho. Sí. Bueno, pues entonces